¿Os acordáis de aquello de ¿es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Superman. Pues aquí pasa un poco lo mismo, pero en lugar de un héroe con capa, tenemos un coche. ¿Es un SUV? ¿Es un familiar? ¿Es un monovolumen? No, es un Dacia Jogger, el coche más grande que ha hecho Dacia hasta la fecha y que sustituye al mismo tiempo al Logi y al Logan MCV, es decir, la versión familiar del Logan. Hoy vamos a probarlo en los dos motores que llegarán inicialmente a nuestro mercado, con la carrocería de 7 plazas y en 2 de los 3 acabados en que estará disponible, de manera que os podremos contar prácticamente todo lo que sabemos acerca de la gama del Jogger. Lo más importante, lo que ya os estáis preguntando, ¿cuánto costará este coche? Pues desde 14.990 euros y, atención, con todas las versiones por debajo de 19.000. Empecemos con las dimensiones. El Dacia más largo fabricado hasta la fecha mide 4,55 metros de largo por unos 78 de ancho y visto de lado observamos que tiene unos voladizos muy cortos, lo que significa que su distancia entre ejes es muy larga, de 2,89 metros en concreto. La altura se queda en 1,63 metros y la distancia libre al suelo es de nada menos que 20 centímetros. Visto así de perfil, este coche parece la versión Stepway de cualquier otro Dacia, porque tiene todos aquellos elementos que caracterizan a las versiones camperas de este modelo. Lo que pasa es que en el caso del Jogger no hay versiones que no sean Stepway. Tiene, por ejemplo, los pasos de rueda en negro, muy robustos. Tiene, por ejemplo, estas protecciones inferiores por si abandonamos el asfalto. Tiene incluso este detallito aquí, que no es más que un adhesivo que asemeja una falsa salida de aire. Y tiene además estas barras de techo que podemos girar para convertirlas en una baca para llevar, por ejemplo, bicicletas o tablas de surf o cualquier elemento que necesitemos de estos grandes que no caben dentro. Finalmente, fijaos en la forma cúbica que tiene este coche. Esto es claramente para aprovechar al máximo el espacio. Y ya que hablamos de aprovechamiento de espacio, cuando termina la puerta delantera hay un escalón hacia arriba. Esto se ha hecho básicamente porque de este modo aumenta la altura de la parte trasera, esta puerta es más grande y permite un mejor acceso a bordo y finalmente porque de esta manera se aprovecha la puerta delantera del Sandero. Por cierto, si queremos que nuestro Jogger lleve llantas de aleación, deberemos elegir un acabado Comfort o Extreme y pagaremos cualquier pintura que no sea la de color negro. La blanca sólida nos costará 200 euros y los 4 tonos metalizados 433. Si este morro os suena de algo es porque es exactamente igual que el de un Dacia Sandero Stepway. La única diferencia es que en el Sandero Stepway aquí pone Stepway y en este coche no. Lo demás es lo mismo, tiene esta robusta parrilla, tiene estas protecciones inferiores exactamente igual, estos faros con esta forma de Y de la iluminación diurna, absolutamente todo. Y mantiene el antiguo escudo de Dacia. Y digo antiguo porque en la comunicación de la marca, en la imagen de los concesionarios, ya existe el nuevo escudo de Dacia, con el logotipo que tengo detrás de mí. En este coche todavía no. O tal vez sí. Mirad. ¿Veis esta X del acabado Extreme Limited Edition? Pues no es una X, es una D y una C. Y esto de aquí, tan pequeñito, es el nuevo logotipo de Dacia. La trasera es la parte más sencilla en cuanto a diseño. En realidad parece como si Dacia hubiera cogido los pilotos traseros de cualquier Volvo y los hubiera colocado a ambos lados de un portón de generosas dimensiones y que baja hasta el parachoques para facilitar la carga del maletero.
En definitiva, que tenemos un coche con esta apariencia de crossover que es prácticamente imprescindible hoy en día si quieres vender un coche a un público lo más amplio posible, pero que al mismo tiempo tiene estas formas tan cúbicas que tan bien se aprecian viendo la parte trasera para aprovechar al máximo el espacio interior. Vamos a ver qué tal le ha sentado al Jogger esta mezcla de conceptos. Ahora que lo hemos visto por fuera, vamos a verlo también por dentro. Empezamos por las plazas delanteras, donde encontramos un salpicadero que nos suena de algo. Es rigurosamente idéntico al del Dacia Sandero. Tiene la misma forma, la misma instrumentación, la misma consola central, los mismos aireadores, la misma palanca del cambio y el mismo volante. Con, eso sí, regulación tanto en profundidad como en altura. Cuando uno busca hacer un coche barato, aprovechar piezas que ya existían es una de las claves para conseguirlo. Ya dijimos cuando probamos el Sandero que el salto de calidad que esta nueva generación de modelos Dacia había dado con respecto de la precedente era espectacular, y eso se nota en todos los detalles, en los materiales utilizados, en la presentación, en el acabado, en el ajuste de estos materiales. Pero no debemos perder de vista en ningún momento que estamos hablando de un coche con un planteamiento sencillo, con materiales económicos, pensado en todo momento para que resulte barato de fabricar y de mantener. Esa es precisamente la filosofía de Dacia, ofrecer únicamente aquello imprescindible para poder vender el coche a un precio al alcance del mayor número de clientes posible. Por lo tanto, no es de extrañar ver una pantallita monocroma para el ordenador de a bordo, encontrar el típico mando satélite de audio de otros modelos de Renault o poder elegir entre diferentes opciones en lo que al equipo de información y entretenimiento se refiere. Dacia ofrece 3 opciones para los equipos de información y entretenimiento. La primera se llama Media Control y no es más que un espacio, una especie de cajetín donde colocar el teléfono móvil, que queda más o menos aquí, donde tenemos ahora la pantalla, que se conecta mediante este USB que tenemos aquí detrás y que nos permite descargar una aplicación al propio móvil y utilizar esa aplicación para una serie de funciones del coche y para los elementos que ya tenemos en el móvil, por ejemplo, el navegador. La segunda se llama Media Display y lo que hace es colocar aquí una pantalla de 8 pulgadas que nos permitirá, mediante Apple CarPlay o Android Auto y siempre con la conexión del móvil, pasar los elementos, las aplicaciones del móvil que podemos usar en marcha a esta pantalla. Finalmente, el último es este, el Media Nav, que es un navegador convencional, un sistema con diferentes elementos habituales en un sistema como este y que además tiene la conexión inalámbrica del teléfono móvil. Esto de aquí, para finalizar, es un elemento para poder colocar el móvil aquí y disponer del navegador convencional y algún tipo de refuerzo mediante otro navegador en el móvil o mantener el navegador en el teléfono y usar la pantalla para cualquier otra cosa. Los asientos delanteros son también los mismos que se utilizan en el Sandero. Tienen unas dimensiones correctas, recogen relativamente bien el cuerpo y tienen una tapicería que parece de lo más sufrida. Aquí detrás encontramos una banqueta para 3 plazas. Y digo esto porque la plaza central está muy marcada. Es ligeramente más estrecha que las 2 exteriores. Esto es cierto, es así, pero tanto el mullido que tiene la banqueta como el que tiene el respaldo es absolutamente comparable a las 2 plazas exteriores. Tiene su propio reposacabezas y, por lo tanto, este es un coche de 3 plazas. Por espacio también da. Fijaos que lo que me queda hasta el techo es mucho. El espacio para las piernas es más que correcto. Alguien un poco más alto que yo, bueno, igual irá un poco más justito. Pero es para 3. Por anchura también. Por lo tanto, cumple como coche familiar que es. No esperéis, por otro lado, encontrar un gran equipamiento aquí detrás. Tenemos, por ejemplo, estas bandejas tipo avión,
que hay que abrir un poco las piernas para subirlas y bajarlas. Tenemos una toma de 12 voltios y os diría que ya está. No hay ni tan siquiera salidas de aireación en ningún sitio, ni tomas USB donde recargar dispositivos. Todo esto no lo tenemos aquí detrás. Lo que sí tenemos es una buena visibilidad. ¿Por qué? Porque esta banqueta está situada 5 centímetros más alta que los asientos delanteros y por lo tanto no solo tenemos una muy buena visibilidad hacia afuera porque el cristal queda muy bajo, sino incluso también hacia adelante porque los asientos y sus ocupantes quedan un poquito más bajos de nuestra altura visual. Pero como todo en la vida, nada es perfecto y la banqueta del jogger es fija, es decir, no puede regularse longitudinalmente, lo que hubiera permitido que el usuario pudiera ajustar sus necesidades de espacio en momentos puntuales. Y tampoco tiene el respaldo reclinable. Y esto es así porque esta banqueta, cuyo respaldo está partido en proporción 60-40, debe plegarse para habilitar el acceso a la tercera fila. La maniobra de plegado es muy sencilla, ya que se realiza simplemente accionando un tirador. Y ya que hablamos de la tercera fila, vamos a sentarnos en ella. Levantamos. Tenemos esta parte ya abatida para que Fran pueda grabar, no es por otra cosa. Entramos con relativa facilidad, colocamos este asiento en su sitio, levanto el apoyacabezas y el resultado es que personas de 1,70 m casi como yo e incluso un poco más altas podrían viajar aquí sin excesivos problemas porque tengo espacio suficiente para el techo, bastante. Tengo espacio para las piernas, no estoy tocando con este asiento. Recordemos que este es fijo y por lo tanto no se trata de que vaya ahora, de que vaya más adelante o más atrás, siempre está aquí. Estos evidentemente también son fijos, por lo tanto lo que veis es exactamente el espacio que hay aquí detrás. Puedo poner los pies sin ningún problema debajo de los asientos y en anchura tengo incluso aquí un apoyacodos y el ocupante del otro asiento prácticamente ni nos tocaremos porque hay bastante anchura. Por lo tanto, aquí detrás, y de verdad, hay mucho más espacio que en la gran mayoría de SUVs grandes de 7 plazas, donde estás mucho más cerca del techo, donde la banqueta está situada incluso más abajo y por lo tanto tienes que adoptar una posición mucho más inclinada y donde hay habitualmente menos espacio incluso para las rodillas. Por lo tanto, una buena nota. Pero insisto, no todo es oro lo que reluce. Y estos asientos no se escamotean debajo del piso, no hacen cosas raras, simplemente se pliegan contra la banqueta delantera. Por lo tanto, si queremos preservar capacidad de maletero cuando no los utilicemos, debemos sacarlos y dejarlos en casa. Ahora lo veremos. He dicho maletero, veamos. ¿Será este el primer Dacia con apertura automática del portón trasero? No. Sigue siendo manual. Así tenemos 169 litros, que es más o menos lo que tiene de capacidad de maletero un coche del segmento A, un coche urbano. Y que es más o menos lo que tiene de capacidad de maletero cualquier coche de 470 con las 7 plazas ocupadas. Estas plazas, las traseras, las de la tercera fila, podemos desmontarlas, elevarlas y colocarlas contra la segunda fila. Y de esta manera tenemos 565 litros. Otra cosa que podemos hacer es quitar estos asientos, dejarlos fuera y entonces tendremos una capacidad de 708, que es exactamente la que tiene el Dacia Jogger si en lugar de 7 plazas lo compramos de 5, que también existe. Y finalmente, si abatimos también la segunda fila de asientos, la capacidad se incrementa hasta 1.819 litros, contados siempre, no lo olvidéis, hasta la altura de los cristales. Por cierto, que la versión de 7 plazas es 650 € más cara que la de 5. Para terminar con el interior y el equipamiento, comentaremos que entre los diferentes elementos disponibles para esta gama encontramos, entre otros, calefacción de asientos, climatizador automático, acceso y arranque sin llave, freno de mano eléctrico, control de velocidad de crucero, sensores de aparcamiento, cámara de marcha atrás y control de vehículos en el ángulo muerto.
La oferta de motores se reduce en la gama inicial a tan solo dos, uno de gasolina y otro que puede funcionar tanto con gasolina como con GLP. El primero es nuevo, tiene 110 caballos y unas prestaciones teóricas de 183 km por hora de velocidad máxima, 11,2 segundos en la aceleración de 0 a 100 y 5,7 litros de consumo combinado. Como es habitual, para saber si el consumo es real o no, deberemos esperar a una prueba más larga que una simple toma de contacto como esta. Motor, en primer lugar la teoría, 20 caballos más que el Sandero en la versión de gasolina, pero el bloque es el mismo, es este bloque de 3 cilindros, de 1 litro, TC, del grupo Renault, que en este coche rinde eso, 20 caballos más, pasa de 90 a 110. Para un peso que en principio y respecto de un Sandero equivalente es aproximadamente unos 100 kilos más, que no es mucho, teniendo en cuenta sobre todo el volumen de coche que ganamos con esos 100 kilos. Claro, el problema de todas maneras es que aquí podemos tener un coche cargado a tope, es decir, con 7 personas a bordo, algo que en un Sandero no podemos hacer y por lo tanto necesitamos este pequeño plus de potencia. El motor va bien, es un motor que siempre nos ha gustado, nos ha parecido que es sobre todo un motor muy voluntarioso, como muy enérgico a partir de 2000 vueltas, que tira bien, ¿veis? Estoy acelerando y bueno, tira bien, aguanta hasta prácticamente las 5000 vueltas, es bastante progresivo, pero tiene el inconveniente de que no le puedes dejar caer de 2000, porque por debajo de 2000 vueltas no hay absolutamente nada. Dacia sostiene que el par motor está ya en un 90% a 1750, yo no lo acabo de ver, yo creo que está un poco más arriba y por lo tanto hay que jugar bastante con el cambio, sobre todo en carreteras un poco más reviradas, para que no caiga de 2000 vueltas y de esta manera poder mantener un cierto equilibrio a la hora de recuperar. En cualquier caso, yo creo que como un motor mínimo para este coche está bien, pero los que necesiten un coche un poco más, no más dinámico, porque no es eso, sino un poco más potente para salir un poco mejor de las curvas, para acelerar un poco mejor, yo creo que habrá que esperar al híbrido de 140 caballos, porque este de 110, insisto, como opción mínima, está francamente bien, pero como tope de gama se queda, en mi opinión, un poco corto. Este propulsor va asociado a una caja de cambios manual de 6 velocidades. De momento no hay jogger automáticos. Lo habrá cuando se lance el modelo híbrido, pero de momento no hay versiones con cambio automático, de manera que hay que recurrir siempre a esta caja de cambios manual de 6 velocidades, que es una caja correcta, tiene un recorrido de palanca bastante bueno, no es muy largo, no tiene un tacto comoso, es un tacto bastante firme. La verdad es que el accionamiento de la caja está bien y los desarrollos están bastante bien elegidos, porque los saltos, sobre todo entre las marchas que más usamos, segunda, tercera y cuarta, no son muy grandes, y entonces el salto, sobre todo al bajar una marcha, hace que el coche quede bastante bien revolucionado y que al subirla, si tiramos hasta 3.500, 4.000, al volver a bajar sigue por encima de esas 2.000 de que os hablaba antes y por lo tanto la respuesta sigue siendo bastante buena. El compromiso, que es lo que busca Dacia, de un coche que sea fácil de llevar, agradable de llevar, yo creo que aquí está bastante conseguido con este cambio manual. El Jogger usa la misma plataforma que el Sandero, lo que equivale a decir que usa la plataforma CMF-B de la alianza Renault-Nissan, es decir, la de los Renault Clio, Captur y Arcana, por ejemplo, o la del Nissan Juke. Esto ha permitido que el comportamiento dinámico de esta nueva familia Dacia, con eje delantero McPherson y trasero por barra de torsión, gane muchos enteros, ya que sus ejes son más anchos y toda la estructura es mucho más rígida. Comportamiento dinámico. Este coche lleva una suspensión bastante dura, firme, más que dura, firme, digamos. Porque es un coche que al poder asumir mucha carga necesita una suspensión relativamente firme. Pero eso es bueno, porque le da al comportamiento del coche una precisión y sobre todo una ausencia de grandes movimientos de carrocería
que es positivo de cara a una conducción, digamos, un poco más dinámica. Ojo, partimos de la base de que este no es un coche para hacer carreteras de montaña intentando imitar a Dani Sordo, en absoluto, de ninguna de las maneras. Es un coche familiar, confortable, para circular con él por autopista, pero el hecho de tener esta suspensión un poco más firme y tener esta plataforma más moderna, con un eje delantero bastante bien puesto a punto, bueno, pues la verdad es que en carreteras de montaña, en carreteras reviradas, ahora estamos haciendo el Col de Vence muy cerca de Niza y es un puerto de montaña simpático. Bueno, no es de aquellos coches que dices, qué pereza me da pasar por aquí, ¿no? Porque inclina mucho, cuesta mucho de frenar, cabecean las frenadas. No, es un coche que al tener esta suspensión, insisto, bastante firme, se puede llevar en estos sitios sin marear al pasaje e incluso, según cómo, hasta disfrutando un poco de la conducción. La dirección no acaba de convencerme mucho. Es una dirección que es muy poco informativa, pero que además es bastante torpe. Es decir, es dura y necesita mucho giro de volante. De manera que incluso para maniobrar es poco agradable porque hay que moverla con más fuerza de la deseable y además durante más rato, ¿vale? Es una dirección que yo creo que no está muy conseguida. Sí que es verdad que es precisa, es decir, cuando giras el coche obedece y va por donde se le marca, pero hay que girar mucho y tiene este tacto, bueno, un poco excesivamente duro. Yo la habría hecho un poco más asistida para que resultara, insisto, sobre todo en maniobras un poco más accionable. Por lo que respecta a los frenos, bueno, son los correctos para un coche de este tipo. Lleva discos ventilados delante, lleva tambores detrás, como todos los Dacia con esta plataforma. ¿Estaría mejor llevar discos detrás? Pues probablemente, porque este es un coche que con carga va a ser más pesado y probablemente necesitaremos echar un poco más mano de los frenos que en un Sandero, por ejemplo. Yo lo habría reforzado un poco. No frenan mal, pero me parecen un poco justos, simplemente correctos, y cuando les aprietas un poco ya empiezas a notar que huelen y empiezas a notar un poco de fatiga. Va justito en eso. El segundo motor ya lo conocíamos del Sandero, es un motor bifuel de 3 cilindros y 1 litro de cilindrada que rinde 100 caballos y que puede funcionar tanto con gasolina como con GLP. La marca anuncia para este coche una velocidad máxima de 175 km por hora y un consumo medio homologado de 4,3 kilos de GLP a los 100 kilómetros. Sus emisiones quedan en 118 gramos por kilómetro y al ser un coche de gas, recibe la etiqueta Eco de la DGT. Estoy conduciendo ahora una versión Comfort con el motor de 100 caballos que funciona tanto con gasolina como con GLP. La marca sostiene que tiene una autonomía de casi 1000 kilómetros y la verdad es que es factible que así sea porque, claro, suma el depósito de gasolina de 50 litros más el de GLP de 40 y por lo tanto para agotar ambos se pueden hacer muchos kilómetros con este coche. Lo cierto es que la diferencia con respecto al de 110 caballos en cuanto al rendimiento de la mecánica es muy poco. Es el mismo motor, ya lo sabéis, el mismo bloque, solo cambia en este caso la gestión electrónica y la entrega de potencia, que es un poquito menor con el GLP que con la gasolina. Pero lo cierto es que es un motor muy parecido en la manera como recupera, en la manera como acelera. Es un 3 cilindros turbo, tiene el mismo problema de que hasta 2000 no hay nada y a partir de ahí estira y estira bien. Por lo tanto, yo no creo que esa diferencia de 10 caballos sea decisiva para decir no, hay que preferir el de 110 porque tira mucho más. No, en absoluto. Si alguien tiene GLP cerca o sabe dónde conseguirlo, repostarlo de manera habitual, es una muy buena alternativa por el precio, evidentemente, que tiene el combustible. Dacia ha organizado la gama del Jogger en 3 niveles de equipamiento llamados Essential, Comfort y Extreme. Este último, en teoría, una serie limitada de lanzamiento con un equipamiento que en el Comfort será opcional. La diferencia de precio entre el Essential y el Comfort es de 1.450 euros y la que existe entre el Comfort y el Extreme es de 1.250 euros. La gama de este coche está planteada en 3 acabados. Una versión Essential, que lleva muy poquito, lleva aire acondicionado para España, eso sí.
una versión Comfort, que es esta que estamos conduciendo ahora, y una versión Extreme que se lanza como serie limitada y que tiene, además de una serie de elementos estéticos, por ejemplo las llantas y otros aspectos exteriores en negro, en el interior tiene el freno de mano eléctrico, tiene el arranque sin llave, tiene climatizador en lugar de aire acondicionado, es decir, tiene, por así decirlo, aquellos elementos que, sin ser imprescindibles, si los tenemos los aprovecharemos bien. Por lo tanto, mi consejo es apostar por una de estas versiones Extreme. Entre otras cosas, porque podría ser que después del agotamiento de esta serie inicial ya no estuviera a la venta la versión Extreme. De todas maneras, y por lo que hemos hablado con la gente de la marca, lo más probable, visto que es una versión, digamos, tope de gama que no llega a los 19.000 euros, pidan desde España que haya una continuidad de esta versión para que se pueda seguir ofreciendo. El Jogger es un Dacia, de eso no hay ninguna duda. Es un coche barato, pero no es barato porque la marca lo haya desprovisto de un montón de cosas o esté haciendo ofertas muy tentadoras. Es barato porque se ha desarrollado desde el primer momento para que sea barato. Vaya maletero tiene la versión de 5 plazas del Jogger. Dacia hace coches así, es decir, con aquello imprescindible, sin nada más que aquello imprescindible. Y esta fórmula le está funcionando en toda Europa. Entre otras cosas porque los coches son cada vez más caros. Y cuando una marca vende productos a un precio competitivo, con unas características que son exactamente eso, con lo imprescindible, suele funcionar. Y este es un ejemplo más. El Jogger, por lo tanto, es esto, un coche familiar con la filosofía Dacia perfectamente aplicada. Y que sale desde 15.000 euros la versión más barata y hasta menos de 19.000 la más cara. Unos precios, por lo tanto, muy competitivos, sobre todo en un segmento en el que últimamente ha habido algunas retiradas. Un coche práctico, un coche funcional, con un maletero enorme, al que no se le pueden pedir grandes ayudas a la conducción electrónicas, ni mucha sofisticación, ni tan siquiera en su comportamiento dinámico, pero que sirve para todo, que vale para todo y que tiene un precio justo. Esta es su gran virtud.